Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal PRF Mundo, de Radio Rosa Mística, Colombia. Bienvenidos a este programa El Cenáculo, que promete ser muy, pero muy importante. El Santo Padre Pío y el tercer secreto de Fátima. Satanás gobernará una iglesia falsa. La importancia de las advertencias de Nuestra Señora de Fátima y del tercer secreto no pueden ser lo suficientemente impresionante. El sacerdote alemán, el padre Frank Unterhalt, recuerda a los fieles en un artículo reciente sobre el Santo Padre Pío, su carisma y su visión del tercer secreto. Mike Hickson, periodista de Lifetime News, ha publicado en inglés un texto del padre Frank Unterhalt, sacerdote de la arquidiócesis de Paderborn en Alemania. Es el orador de Communio Veritatis, un grupo de sacerdotes de esa diócesis que continuamente han levantado su voz de oposición contra los cambios que salen de Roma. Unterhalt, en una nueva intervención reciente, discute la vida del Padre Pío, su carisma, así como su propia visión que tenía del tercer secreto de Fátima. Lifetime News se complace en publicarlo en inglés. Radio Rosa Mística ha hecho la traducción al español desde esta mañana para transmitirla en el informativo católico de la radio, y ahora la tenemos aquí en PRF Mundo, este canal de Radio Rosa Mística Colombia. En español, Unterhalt recuerda a sus lectores que en 2017 José María Zavala publicó un libro sobre el tercer secreto de Fátima, en el que reveló que el propio Padre Pío, alrededor de 1960, había hablado una vez de ello con el exorcista de Roma, el padre Gabriel Amor. ¿Se imaginan una conversación entre ellos dos, ustedes? Entre el padre Gabriel Amor y el Santo Padre Pío de Pietrelcina. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cosa más importante! Por el bien de aquellos que aún no están al tanto de esa conversación de Zavala con el Padre Amor, porque José María Zavala, que es un periodista católico español, después habló con el Padre Amor y el Padre Amor le contó lo que había conversado con San Pío de Pietrelcina. Entonces, consideremos un pasaje clave antes de ir al nuevo ensayo de Unterhalt. El Padre Amor dice un día que el Padre Pío me dijo muy tristemente: ¿sabes, Gabriel? Es Satanás quien ha sido introducido en el seno de la iglesia y en muy poco tiempo vendrá a gobernar una iglesia falsa. Dios mío, una especie de anticristo. ¿Cuándo te profetizó esto?, preguntó Zavala al Padre Amor. Y él le respondió: debe haber sido alrededor de 1960, es decir, hace 64 años. Desde que ya era sacerdote entonces, ¿no?, el Padre Pío. Era por eso que Juan XXIII tenía pánico acerca de hacer público el tercer secreto de Fátima, porque creía que el pueblo no pensaría o podía pensar que él era un antipapa o lo que fuera. Pregunta Zavala. Responde el Padre Amor. Una sonrisa leve pero cómplice curva los labios del Padre Amor. No respondió nada, solo sonrió. Pregunta Zavala: ¿le dijo el Padre Pío algo más sobre catástrofes futuras, terremotos, inundaciones, guerras, epidemias, hambre? ¿Hizo alusión a las mismas plagas profetizadas en las Sagradas Escrituras?, preguntó Zavala. Y el Padre Amor respondió:
Nada de eso le importaba, por terribles que resultaran, salvo la gran apostasía en el seno de la iglesia. Esa era la cuestión que realmente lo atormentaba y por la que rezaba y ofrecía gran parte de su sufrimiento crucificado por amor. ¿El tercer secreto de Fátima? Pregunta Zavala y responde el Padre Amor. Exactamente. No podemos enfatizar lo suficiente la importancia del tercer secreto. Obviamente, la consagración de Rusia no se ha realizado correctamente. De lo contrario, estaríamos al borde de una tercera guerra mundial. Todavía no vemos ninguna señal del triunfo del Inmaculado Corazón de María, anunciado por Nuestra Señora en Fátima. Mantengamos vivo el tema de las advertencias de Nuestra Señora de Fátima. El mensaje y los acontecimientos de Fátima, descritos como una explosión de lo sobrenatural, se reflejaron claramente en la vida del Santo Padre Pío. De una manera muy especial, él fue capaz de ser testigo de la verdadera fe católica y de un profeta para nuestro tiempo. Como los pequeños pastores, el sacerdote capuchino estigmatizado se caracterizó por una heroica adoración de Dios en el sacramento del altar. Y en consecuencia confesó, comillas, sería más fácil para la tierra existir sin el sol que sin la Santa Misa. Ojo a eso. Por eso la están destruyendo. Por eso las únicas misas verdaderamente válidas son las que celebran los verdaderos sacerdotes del verdadero pequeño resto fiel. ¿No? Repito la frase. Sería más fácil para la tierra existir sin el sol que sin la Santa Misa. Así fue repetidamente atraído en este incomprensible misterio de amor con emoción extática. La visualización del sacrificio de Cristo en la cruz se hizo transparente, por así decirlo, durante su celebración, cuando él celebraba. El drama del Gólgota surgió ante su mente. Se le permitió experimentar el sufrimiento del Señor y la muerte sacrificial del Cordero de Dios de una manera misteriosa. Su actitud reverente era una reminiscencia del ángel de Fátima que enseñó las dos famosas oraciones de adoración y administró la comunión de rodillas. El Padre Pío también sintió que el encuentro con el Señor Eucarístico era la fuente de toda su vida. El corazón de Jesús y el mío se fusionaron en uno solo. Ya no estaban latiendo dos corazones sino uno. Mi corazón se había perdido como una gota de agua perdida en un mar. El celoso sacerdote capuchino le dio gran importancia al hecho de que los fieles recibieron la Sagrada Comunión en el estado de gracia para no ofender al Señor y comer su propio pecado. 1 Corintios 11:27. La devoción sacerdotal del Padre San Pío de Pietrelcina era para la gloria del Altísimo y la salvación de las almas, justo como Dios instó a los hijos de Fátima a través de una visión del infierno a expiar y a hacer expiación y sacrificio, y también ve a muchas personas en peligro de estar eternamente perdidas. ¿Cómo no debería llorar cuando veo cómo la humanidad quiere hundirse en el infierno a toda costa como Jacinta de Fátima? El santo de Pietrelcina sabía que los pecados que traen a la mayoría de las almas a la perdición eterna son los de la carne. Como verdadero pastor, después del corazón de Dios,
Por lo tanto, luchó resueltamente contra los males desastrosos del momento y dio advertencias urgentes. Estos pecados profanan la fuente de la vida y son muy desagradables para Dios, como siempre ha enseñado la Iglesia. Finalmente, el Santo Padre Pío de Pietrelcina libró una batalla aún más implacable contra otros males terribles, como la homosexualidad, la eutanasia activa y el aborto. Consideró que estos gravísimos pecados eran la abominación de la humanidad y la destrucción de todos los valores humanos y cristianos. El llamado de atención de Fátima a orar y sacrificarse mucho por la conversión de los pecadores quedó grabado en el corazón del entrañable capuchino. Sabía el precio de la salvación. Si supieran cuánto cuesta un alma. Las almas no se te dan como regalo, se compran. No sabes lo que le cuestan a Cristo. Ahora tienes que pagarlas siempre con la misma moneda, cierro comillas. El Padre Pío solía confirmar a las personas, después de su conversión, cuánto había sufrido por ellas. Su alma siempre estuvo dedicada a su oración favorita, el Santo Rosario. Lo veía como la excelente arma espiritual con la que se puede lograr todo, porque la Santísima Virgen recomendaba calurosamente el Santo Rosario en cada aparición. Por eso quería legar esta cadena victoriosa a sus hijos espirituales. Como siervo de la Divina Misericordia, el Padre Pío fue un apóstol del sacramento, de la penitencia, oyendo hasta 15 horas de confesión cada día. No toleraba la superficialidad, pero exigía un arrepentimiento genuino, exigía una acusación clara y honesta, una contrición sincera y resoluciones firmes. Sobre todo, había que reconocer y admitir los propios pecados y la propia maldad. El confesor excepcional se caracterizaba por la misericordia y la determinación al mismo tiempo. Su don de ver el alma le permitía guiar a los fieles de una manera inimitable. Le decía a un confesor: te conozco de cabo a rabo, como te reconoces en el espejo. Lo sé todo a la luz de Dios. El talentoso guía espiritual sufría a menudo de manera indescriptible por la inmundicia del pecado que llegaba al confesionario. Comillas. Tenía tal aborrecimiento del pecado que hubiera preferido morir 1000 veces antes que dejar que esta inmundicia manchara su alma. Luchó con todas sus fuerzas para que el confesor comprendiera finalmente quién era él, cuya bondad y amor había ofendido. O sea, quien se confesaba, ¿no? Para que comprendiera finalmente quién era él, cuya bondad y amor había ofendido. El drama del inmenso diluvio de lodo pudo conmoverlo hasta lo más profundo. Comillas, llora por el pecador que prefiere el pecado a su preciosa alma. Llora por la sangre de Dios derramada en vano por tantos miserables. Como los pastorcillos de Fátima, el Santo Padre Pío de Pietrelcina sabía perfectamente quién es capaz de guiarnos con seguridad a nuestra meta eterna. Las famosas palabras de la Inmaculada Concepción resonaron en su alma. Comillas, mi corazón inmaculado será vuestro único y seguro refugio y el camino que os llevará a Dios. Conocía con exactitud el lugar prominente
de la Santísima Virgen y Madre de Dios, María, en su plan de salvación, llamándola tiernamente su mamina y describiéndola como la obra maestra incomparable del Creador. Con gran celo proclamó las glorias de la Reina Celestial, en particular su inmaculada concepción, su virginidad perpetua y la maternidad de Dios. En un éxtasis exclamó, comillas, sí, eres hermosa. Si no fuera por la fe, la gente te llamaría diosa. Tus ojos son más brillantes que el sol. Vivió y difundió la consagración del Inmaculado Corazón de María, tan urgentemente solicitada en Fátima como un ancla poderosa de salvación, y alabó a la Inmaculada como mediadora de todas las gracias. Comillas, ella brilla como la estrella de la mañana sobre toda la creación. Todas las cosas se refieren a ella. Cada gracia pasa a través de ella. Solo ella es capaz de captar las corrientes de amor que brotan del corazón de Dios, y solo ella es digna de estar en comunión con ellos. La conexión especial del Padre Pío con el mensaje de Fátima también se reveló en 2017 en una dimensión enormemente esclarecedora. Se reveló que incluso conocía el tercer secreto, que ya le había sido revelado 4 años antes que a los pastorcillos. El reconocido periodista español José María Zavala lo atestigua en su libro El secreto mejor guardado de Fátima, que publicó con motivo del centenario de las apariciones. En este trabajo de investigación, el autor español se refiere a su extensa entrevista con don Gabriel Amor, hijo espiritual del Padre Pío. En él, el célebre exorcista revela lo que el santo estigmatizado, tocado en lo más profundo y conmocionado, le confió sobre el tercer secreto. Comillas. Es Satanás quien ha entrado en el seno de la iglesia, y dentro de poco reinará sobre una falsa iglesia. Zavala interrogó más detalladamente a don Gabriel Amor sobre esto, y como conclusión del diálogo afirma lo siguiente: había 2 temas recurrentes e interrelacionados: la gran apostasía de la iglesia desde su ápice, según el testimonio del cardenal Sciapi, y la introducción del diablo a la cabeza de la iglesia por medio del, entre comillas, Papa, bajo el control de Satanás. Satanás entra a la iglesia bajo un Papa, entre comillas, controlado por Satanás. Papa entre comillas, ¿no? Zavala señala la clara correspondencia entre estas palabras y la afirmación de Frere Michael de la Santísima Trinidad, destacado experto en el mensaje de Fátima y autor de una trilogía correspondiente. Y afirma Zavala: será el momento de la batalla decisiva de entre la Virgen y el diablo. Un diluvio de confusión diabólica se extenderá por el mundo. Satanás penetrará en los niveles más altos de la iglesia. Ahí está. Cegará los espíritus y endurecerá los corazones de los pastores, porque Dios los habrá abandonado a su suerte como castigo por la desobediencia a las peticiones del Inmaculado Corazón de María. Y esta será la gran apostasía anunciada para estos últimos tiempos: el falso profeta que traiciona a la iglesia en favor de la bestia, según la profecía del Apocalipsis. El falso profeta que anda cojeando y el anticristo que pronto aparecerá intentan todo para engañar y defraudar a las personas y conducirlas a la perdición eterna. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos,
que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero al final, el Inmaculado Corazón de María, la Virgen de Fátima, la Reina del Rosario, en este mes del Santo Rosario, y vencedora de todas las batallas de Dios, triunfará. Triunfarán. Ella y Dios triunfarán, ¿no? Bien, esto es extraordinario. Esta parte última, el falso profeta que traiciona a la iglesia en favor de la bestia según la profecía del Apocalipsis, el falso profeta que está cojeando alrededor y el anticristo que pronto aparece, tratan hasta lo máximo para engañar y defraudar a la gente y llevarlos a la perdición eterna. Pero el Inmaculado Corazón de María triunfará. Esa es nuestra ilusión. Esa es la esperanza que tenemos que transmitir y debemos transmitir a todos ustedes. Texto del sacerdote Frank Unterhall, del 13 de julio de 2024, aniversario de la tercera aparición en Fátima. Estos cenáculos son maravillosos y ayudan a crecer en la fe y la piedad y la esperanza, ¿no? A no ser negativos, a no ser catastrofistas, sino a tener esperanza. Y algo más que hay ahí muy claro: los refugios. El único refugio seguro es el corazón inmaculado de María. Todo lo demás corre el riesgo de ser un emprendimiento comercial, y varios ya han terminado en estafa. Así que hay que tener mucho cuidado con todo eso. Muchas gracias por acompañarnos en este cenáculo. Dios les bendiga.